Buenas tardes, en esta oportunidad hablaremos sobre la lengua de señas peruana. Soy Ángela Isabel Gutiérrez Córdoba y soy del grupo intermedio del grupo B de Cava Online. Para conocer un poco más sobre la lengua de señas y a quienes beneficia, tenemos unos datos sobre el Perú. Según la Asociación de Sordos del Perú, existen alrededor de 532.209 personas con dificultad para oír. Es por ello que la lengua de señas peruana fue creada y es utilizada para la comunidad sorda en el Perú, con su propia gramática, sintaxis y léxico, ya que es indispensable para su comunicación. Para ponernos un poco en contexto sobre la discapacidad auditiva y la lengua de señas peruana, tenemos que saber qué es la sordera. La sordera también es conocida como la pérdida de audición. Esta es la dificultad para oír o la imposibilidad total de usar este sentido en las personas, ya que si la pérdida es parcial se llama hipoacusia y mientras que si es total se llama cofosis. Ahora, para ponernos más en contexto sobre la discapacidad auditiva, ¿cuáles son sus causas? Pueden ser dos maneras, congénitas y adquiridas. Las congénitas son tanto las que son adquiridas antes de nacer o durante el embarazo o al nacer. Estas pueden ser por una amenaza de aborto, por problemas durante el embarazo que pueden ser causadas por la rubiola, el sífilis u otras infecciones durante el embarazo. También cuando naces puedes tener bajo peso al nacer y te puede dar además la falta de oxígeno en el parto, el uso inadecuado de ciertos medicamentos o también pueden ser causas hereditarias. En cuanto a las causas adquiridas, estas pueden ser infecciones del oído por accidentes, ya sea una infección crónica o una otitis media causada por agua. También puede ser causada por meningitis, por paperas, por sarampión, por exposición excesiva al ruido. Ahora, como bien mencioné antes, la hipoacusia es la pérdida parcial de la audición y por ello hay 5 niveles o tipos en los cuales la audición es leve, moderada, severa o profunda, en el cual, por ejemplo, la audición normal es la que tenemos los oyentes, los cuales pueden oír sonidos suaves por encima de 20 decibeles. Ahora, ¿qué son los decibeles? Los decibeles es un valor que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. Es decir, que el nivel auditivo puede medirse por sonidos de tono puro y para sonidos del habla, comprobados en ambos oídos o en un solo oído llamado unilateral. En cuanto a la hipoacusia leve, tenemos que en su mejor oído puede oír entre 25 a 39 decibeles y les cuesta entender el habla en entornos ruidosos. En la hipoacusia moderada tenemos que en su mejor oído tiene entre 40 y 69 decibeles y les cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva. En cuanto a la severa, tenemos que en su mejor oído entre 70 y 89 decibeles y necesitan prótesis potentes o un implante hipococlear. En cuanto a la hipoacusia profunda, esta es en su mejor oído de más de 20 decibeles y no pueden. Continuando, ¿cuál es el término correcto para dirigirnos hacia los sordos? En este caso, el término correcto es utilizar la palabra sordo o persona con discapacidad auditiva. Es un término ofensivo referirse a ellos como sordito, ya que no se puede utilizar el término si no es un niño, si no es un bebito, ya que son personas adultas en su mayoría. También tenemos sordomudo, que no sabemos cuál es la causa, si en verdad es mudo o no. Y mudito también considerado ofensivo ya por el diminutivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para un mejor trato con este tipo de personas? Uno es tratar a la persona de acuerdo a su edad, es decir, como lo mencioné anteriormente, las palabras sordito, mudito son ofensivas ya que no reflejan la edad de una persona mayor a la cual te estás comunicando en lenguaje de señas. Es por ello que es mejor tratar a la persona de acuerdo a su edad, intentando con los gestos que se puedan lograr para comunicarse. 2. Dirigir nuestra mirada a las personas con las que nos estamos comunicando. Ellos no nos pueden escuchar. Necesitan necesariamente que se comunican entre señas, en sus gestos. Es necesario prestar nuestra atención y toda nuestra concentración en ellos y no a un intérprete o a una persona que viene acompañada con él, ya que ellos no son invisibles y se dan cuenta de ese tipo de situaciones. Ahora, centrar la atención, como lo dije antes, en sus capacidades y no en su única discapacidad. Ellos poseen diferentes habilidades, ya sea en repostería, en cualquier otro tipo de rubro en los cuales
sean eficientes. Es por ello que hay que centrarnos en ese tipo de habilidades y no solamente en su discapacidad física. Ahora, como ya lo dije anteriormente, emplear el término correcto siempre es lo ideal, el término correcto como sordos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aprender lengua de señas peruanas? El desarrollar la empatía, entender la situación de esas personas con discapacidad auditiva, además de mejorar la comunicación no verbal, ser más conscientes con nuestro cuerpo y controlar nuestra gesticulación, siendo clave para ellos conseguir tanto entenderse como gesticular, hablar por señales. Ellos lo aprecian y creo que es necesario para conseguir nosotros, tanto como ellos, nuestros éxitos personales y profesionales. Además, aprender lengua de señas refuerza la memoria, retiene información y es por ello que se asocia entre palabras y señas y tienes mayor retención de información en la mente. El aprendizaje de una nueva lengua siempre enriquece nuestra hoja de vida, dándonos ventajas sobre otros profesionales dentro de nuestro rubro, y es mayor que hacer una sociedad más inclusiva. La gramática de lengua de señas peruana es diferente a la gramática de lengua de los oyentes. Es por ello que tienen diferente orden. En primer lugar ponen el tiempo, en segundo lugar al lugar, ya sea el colegio, la casa o al trabajo, ciudad, departamento, distrito en el que se están refiriendo en la oración. Y en tercer lugar a la persona, ya sea a la persona que se están refiriendo, a la persona que quieren hablar, a la persona con la que van a ir a tal lugar, o en qué tiempo se están refiriendo. Es por ello que es necesario entender este tipo de gramáticas para cuando se haga una oración completa no hacerlo en el lenguaje, bueno, en el orden de un oyente, sino en el orden de un sordo. En conclusión, tenemos que en el Perú el conocimiento de la lengua de señas peruana es limitado. A pesar de la existencia de casi medio millón de personas con este tipo de discapacidad, esas siguen siendo consideradas minorías y son obligadas a sortear ciertas dificultades día a día. Es por ello que es necesario difundir este sistema de comunicación entre las personas oyentes con el fin de crear una sociedad mucho más inclusiva, más equitativa, con mayores oportunidades hacia ellos, ya que podemos promover su desarrollo tanto personal y mejorar su calidad de vida. Gracias.